Entonces, esto va a permitir que los que pagamos impuestos a nivel personal paguemos cada vez menos y que las empresas también paguen cada vez menos, lo que de vuelta va a hacerlas más eficientes y va a permitir entonces que la gente también pueda acceder a mejores productos a mejores precios. Entonces, esto en resumen va a derivar en algo extremadamente positivo. Caputo acaba de hacer un mega anuncio bomba que va a ser realmente historia en Argentina. El fin de perseguir a la gente por hacer gastos, el fin de los controles, la gente va a poder meter sus dólares sin que los estén persiguiendo, hacer gastos en el supermercado, donde sea, sin que te persigan. Esto es uno de los anuncios más liberales que hemos escuchado en la historia argentina. Lo que yo venía a contarles también, que es un poco el contexto y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy, muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable, pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas, y si quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos, y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años. Le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto, que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces se empieza a generar mayor inflación
y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Entonces hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado. Estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo, también se mide con respecto al producto. La base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía
ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí? Y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien le prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí? Y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace 1 año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. ¿Por qué? Porque pesos hay solamente el equivalente a más o menos 37.000 millones de dólares. En cambio, dólares, hay, depende de las estimaciones, entre 5 y 10 veces esa cantidad de pesos. Entonces, lo normal es que este proceso de remonetización también se produzca en dólares. Entonces, este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Ahora bien, ¿en qué deriva esta mayor libertad? ¿En qué va a derivar? ¿En qué se va a traducir también para la gente? ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros logramos que esta remonetización también se dé, ya sea en pesos o en dólares, vamos a lograr que la economía siga creciendo, que este crecimiento ya pase a ser sostenido, que se mantenga en el tiempo. Y si nosotros logramos que este crecimiento se mantenga en el tiempo, ¿sí? Dependiendo si logramos que la economía pueda crecer entre un 6 o un 8%, que son niveles que tranquilamente Argentina puede seguir manteniendo por los próximos años, desde el Estado le vamos a estar devolviendo al sector privado en baja de impuestos entre 420.000 y 550.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Un montón, es una barbaridad. Es lo que le va a permitir al sector privado ser más competitivo y por las buenas razones, ¿sí? En Argentina estamos acostumbrados a que para ser competitivo hay que devaluar. Argentina tiene que parecer barata en dólares y eso es a costa de salarios bajos de los laburantes. No, o sea, hay que ganar competitividad bajando impuestos, bajando regulaciones, abriéndose al mundo a competir y las empresas invirtiendo. Ese es el modelo al que nosotros estamos yendo y ese es el modelo que tratamos de hacerle entender al empresariado que ha cambiado, ¿no? Esto va también a ayudar mucho en esto y en definitiva es para todos los argentinos. Cuando decimos de este régimen, no es para el que logró escapar, no es para el que se fue al sector informal. Para los que pagamos impuestos, esto es muy importante también, porque los que pagamos impuestos, ¿qué queremos? Pagar cada vez menos, ¿no? Entonces, este cambio, es un cambio hacia la formalidad, pero por la positiva. Como bien dijo Manuel, si la política quiere que la gente vuelva a confiar en la dirigencia tiene que empezar a confiar en la gente. Entonces, esto va a ayudar a que haya mayor formalidad. Entonces, la combinación de que haya mayor formalidad y que haya mayor crecimiento, eso nos va a permitir
recaudar más por las dos vías. A sabiendas que nosotros no aumentamos el gasto, sino por el contrario, seguimos cuidando el gasto, cada vez vamos a tener mayor superávit, mayor ahorro. Ese mayor ahorro nos va a permitir, de vuelta, como dije antes, poder devolver mayores montos en impuestos al sector privado. Entonces, esto va a permitir que los que pagamos impuestos a nivel personal paguemos cada vez menos y que las empresas también paguen cada vez menos, lo que de vuelta va a hacerlas más eficientes y va a permitir entonces que la gente también pueda acceder a mejores productos a mejores precios. Entonces, esto en resumen va a derivar en algo extremadamente positivo para todos los argentinos. Vamos a tener mayor formalidad, vamos a tener menores impuestos, va a haber finalmente creación de empleo, va a haber mejora en los salarios y vamos a tener acceso a mejores productos a mejores precios. Bueno, como les decía al principio, esto va a ser histórico y esto además va a ser hiperliberal, que te dejen de perseguir, de tratar como un delincuente, fin de controles sobre gastos ridículos, como enviarle plata a un familiar, a tu pareja, como escuchábamos recién. Esto es recontra liberal, es un enorme anuncio. En lo ideológico, en lo económico, en lo social, en lo político, desde todo punto de vista. Los controles al dólar que había antes, que tenías que irte a una cueva, que te controlen, como escuchábamos, por comprar, no sé, una tostadora o por enviarle 100 luquitas a un primo. Te controlaban por todo. Y con la informalidad cada vez recaudábamos menos, cada vez tenía menos plata el gobierno. Con esto se va a acabar la informalidad. También, como había cada vez menos plata, emitieron y devaluaron, como bien contaba Toto, el peso para financiar un Estado enorme que no servía para nadie y un sector privado informal que desaparecía. Y ahora se necesitan dólares, se necesitan pesos, se necesita todo tipo de moneda para poder meterla. Bueno, pesos ya no hay, entonces la gente va a recurrir a los dólares porque se acabó la emisión. Más libertad, esto de la remonetización es para que la economía siga creciendo. Y encima Toto decía un crecimiento que podríamos ver del 6 al 8% anual, que es una burrada, muy por encima de la media mundial. Es devolverle al sector privado también en baja de impuestos, que como escuchábamos es un montón de plata, o sea, es una medida espectacular. Repito, una de las cosas más liberales que hemos visto hasta ahora. Y ojo, esto sigue, después voy a estar subiendo todo el resto de los detalles porque es por lo menos al momento de estar haciendo esto, están en vivo todavía. Ya mostré el de Adorni, ahora el de Toto y después vamos a ver en detalle con cada punto qué es exactamente lo que se va a hacer, que me parece que es muy importante, lo voy a estar subiendo en el siguiente video, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así les avisa apenas lo suba, pero bueno, va a estar subido más o menos en un poco menos de una hora. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Mote. Hasta la próxima.